Saludos a todos, soy la profesora Patricia y es un gusto hacer uso de este medio para nutrirnos acerca de los constructos de la contabilidad de costos. En esta oportunidad vamos a resolver la práctica pronto, la cual está referida al comportamiento de los costos y punto de equilibrio. Para poder dar inicio a esta práctica es necesario que usted tenga la planilla para la solución de este tipo de ejercicios, la plantilla. Esta plantilla ustedes la encuentran en el aula virtual, que es este formato de Excel, con este cuadro en el cual para cada uno de los renglones de costos vamos a indicar el comportamiento, la función de costos estimada, el presupuesto flexible, el costo real, la variación y la naturaleza de esta variación. Este formato ustedes lo pueden manejar con el de Excel propiamente dicho, o también lo pueden resolver con papel y lápiz, como sea de su agrado. El enunciado de la práctica pronto lo encuentran en el aula virtual. Problemario de toda la asignatura. Práctica pronto. La empresa Pronto es fabricante de ropa y actualmente se dedica a la fabricación de camisas y necesita preparar su presupuesto para el próximo mes. Para ello, a continuación, se presentan los costos totales, van a subrayar costos totales, se presentan los costos totales mensuales de los últimos 3 meses de la empresa. Y nos dan un cuadro donde nos hablan o nos presentan esos renglones de costos presupuestados a 3 volúmenes de producción, siendo el volumen o nivel de actividad unidades, que es el que mejor explica el comportamiento de los costos, a un rango relevante que va de 120 unidades a 360 unidades y es el que se emplea para poder definir los costos como fijos, variables y semivariables. Vamos entonces a iniciar con el costo de materiales directos o de material directo. Le damos lectura al comportamiento de este costo en el enunciado de la práctica, en esa primera tabla. ¿Qué observamos? Que el costo de material directo en forma total alcanzó un volumen de 54 bolívares para 120 unidades, de 108 bolívares para 240 unidades y de 162 bolívares para 360 unidades. ¿Qué notamos? Que este costo de material directo varía de manera directamente proporcional al cambio en el volumen de producción. Es decir, cuando aumenta el volumen de 120 a 240, aumenta ese costo de material directo, y cuando aumenta el volumen de 240 a 360, también aumenta ese costo de material directo. Nos vamos al análisis, a esta tablita que nos presenta el análisis del comportamiento de los costos, y observamos que los costos que en forma total varían son el costo variable y el costo semivariable. ¿Cómo podemos afirmar si el costo de material directo es variable o semivariable? Determinando el costo unitario. Si ese costo unitario permanece constante ante los cambios en los volúmenes de producción, es un costo variable. Y si ese costo unitario también varía, entonces será un costo semivariable. Lo dividimos entonces, decimos 54 bolívares entre 120 unidades nos da un costo unitario de 0,45. 108 bolívares entre 240 unidades nos da un costo unitario de 0,45 y el costo total de 162 se divide entre 360 unidades y obtenemos un costo unitario de 0,45 bolívares por unidad. ¿Qué observamos entonces? Que el costo de material directo en forma total varía, pero en forma unitaria permanece constante.
¿Qué tipo de costo tiene este comportamiento? El costo variable. Entonces nos vamos a la tabla y podemos entonces afirmar que el costo variable es que el costo de material directo es un costo variable y que la función de costos estimada de un costo variable es igual a Y es igual a B por X, donde B es el costo unitario variable. El costo unitario variable de materiales directos que acabamos de obtener es 0,45. Por lo tanto, la función de costos será Y es igual a 0,45 bolívares por unidad por X. Para hallar estos 153 bolívares correspondientes al presupuesto flexible, lo que hacemos es sustituir en la X los 340, que es el volumen real alcanzado por la empresa. ¿Dónde obtenemos esos 340 unidades? Nos los indica la práctica en el segundo párrafo. Dice, al final del mes, el contador de costos determinó que se produjeron 340 unidades. Estas 340 unidades es el volumen real de actividad alcanzado por la empresa, el cual varía de práctica en práctica y siempre ese volumen real lo vamos a sustituir en las X de la función de costos estimada. Entonces, al sustituir en la X 345, ¿qué operación matemática realizamos? 0,45 por 340 nos da un costo de 153 bolívares. Lo comparamos con el costo real de 155. ¿Dónde sacamos ese costo real? Nos los da el enunciado en la segunda tabla. Nos indica que los costos reales del periodo alcanzaron. El costo real de materiales directos fue de 155 y entonces los procedemos a comparar el costo presupuestado con el costo real. Yo debí haber incurrido en 153 bolívares por concepto de material directo, pero realmente el consumo fue de 155. Consumimos más, por lo tanto tenemos una variación de 2 de naturaleza desfavorable. Vamos ahora con el costo de mano de obra directa. Le damos lectura en el enunciado. El costo de mano de obra directa a un volumen de 120 unidades alcanzó 45 bolívares, a un volumen de 240 unidades alcanzó 90 bolívares y a un volumen de 360 unidades alcanzó un monto de 135 bolívares. Que observamos que este costo de mano de obra directa varía de manera directamente proporcional al cambio en los volúmenes de producción. En la medida en que aumenta ese volumen, aumenta la cantidad de costo de mano de obra directa total. En base al análisis del comportamiento de los costos que en forma total varían son el costo variable y el costo semivariable. ¿Cómo podemos saber cuál de los dos es? Obteniendo el costo unitario. Si ese costo unitario permanece constante, entonces clasificaremos a la mano de obra directa como variable. Y si también varía ese costo unitario, clasificaremos el costo de mano de obra directa como costo semivariable. Procedemos entonces a aplicar el mismo procedimiento que con materiales directos y dividimos 45 entre 120 nos da 0,375. 90 entre 240, 0,375. 135 entre 360 nos da 0,375. ¿Qué observamos? Que el costo de mano de obra directa en forma total varía y en forma unitaria permanece constante ante los cambios en los volúmenes de producción. Por lo tanto, ya aquí podemos clasificarlo como un costo variable cuya función de costos estimada será Y es igual a B por X, donde B es el costo unitario variable y ese costo unitario variable es 0,375. Completamos entonces la tabla con estos datos. Escribimos que el comportamiento
del costo de la mano de obra directa es variable, que la función de costos estimada es Y es igual a B por X, donde B es 0,375 bolívares por unidad por X. Sustituimos en X los 340 y obtenemos un costo presupuestado a un volumen de 340 unidades de 127,5 bolívares por unidad, que lo comparamos con el costo real que nos da la práctica de 126 y obtenemos una variación de 1.5. Podemos afirmar que es favorable porque se incurrió en menos cantidad de la que se había presupuestado. Vamos ahora a analizar el costo de electricidad de fábrica. Le damos lectura en la práctica a ese comportamiento. Electricidad de fábrica a un volumen de 120 unidades alcanzó a 25,2 bolívares. A un volumen de 240 alcanzó a 48 bolívares y a un volumen de 360 alcanzó 68,4 bolívares, que observamos que varía de manera directamente proporcional al cambio. Es decir, a medida que aumenta el volumen de producción, aumenta la cantidad de costo total de electricidad de fábrica. Los costos que en forma total varían son los costos variables y los costos semivariables. Para poder distinguir cuál de los dos es, procedemos a determinar el costo unitario. Entonces decimos, 25,20 dividido entre 120 nos da un costo unitario de 0,21 bolívares por unidad. 48 bolívares entre 240 unidades nos da un costo unitario de 0,2 bolívares por unidad y 68,40 dividido entre 360 unidades nos da un costo unitario de 0,19 bolívares por unidad. ¿Qué observamos? Observamos que el costo de electricidad de fábrica en forma total varía y en forma unitaria varía de manera inversamente proporcional al cambio del volumen de producción. Es decir, cuando aumenta el volumen de unidades producidas, disminuye la cantidad de costo unitario que absorbe cada una de esas unidades. Lo comparamos en nuestro cuadro de análisis y observamos que el único costo que varía en forma total y en forma unitaria es el costo semivariable. Por lo tanto, podemos afirmar que el costo de electricidad de fábrica tiene un comportamiento semivariable. Los costos semivariables, que por teoría sabemos que son aquellos que tienen una porción fija y una porción variable, es el único cuya ecuación lineal de costos es completa, es decir, la ecuación o la función de costos de los costos semivariables es igual a Y igual a A más B por X. Cada vez que nosotros nos encontremos con un costo semivariable, debemos aplicar uno de los métodos de estimación de costos para poder separar de ese costo semivariable su porción fija y su porción variable. El método que vamos a aplicar es el método punto alto y punto bajo. Vamos entonces a aplicar el método punto alto y punto bajo al costo de electricidad de fábrica. ¿Cuál es la forma de aplicar ese método? Vamos a tomar el punto alto y el punto bajo, tanto en bolívares como unidades, y vamos a determinar una diferencia. Punto alto en bolívares, 68,40. Punto bajo en bolívares, 25,2. Es decir, cuál es el más alto y cuál es el más bajo. Punto alto en unidades, 360 y punto bajo en unidades, 120. Procedemos a restar entonces 68,4 menos 25,42 nos da una diferencia de 43,2. 360 unidades menos 120 unidades
nos da una diferencia de 240. Una vez que hemos determinado esta diferencia, con esa diferencia calculamos el costo unitario variable. ¿A qué es igual este costo unitario variable? Es igual a dividir la diferencia en bolívares entre la diferencia en unidades. Es decir, 43,2 dividido entre 240, obteniendo así un costo unitario variable de 0,18 bolívares por unidad. Una vez que hemos obtenido ese costo unitario variable, procedemos a restarle al costo total del punto alto y del punto bajo el costo variable total para poder llegar al costo fijo total. Tomamos entonces 68,4, que es el punto alto en bolívares, y 25,2, que es el punto bajo en bolívares. Le vamos a restar 64,8, que es el resultado de multiplicar 0,18, que es el costo unitario variable, por las unidades del punto alto, que son 360. Aquí lo vemos en la barra de fórmula, 0,18 por 360 unidades. Mismo procedimiento con el punto bajo, pero aquí, por supuesto, vamos a tomar las unidades del punto bajo, es decir, 0,18, que es el costo unitario variable, multiplicado por las unidades del punto bajo. Decimos entonces 68,40 menos 64,8 es igual a 3,6. Y 25,2 menos 21,6 nos da 3,6. Es decir, el costo fijo total nos da de 3,6 y es igual para los dos puntos o para los dos volúmenes, lo cual no es una coincidencia. Siempre debe ser así, porque la teoría del costo fijo nos indica que su comportamiento es que en forma total permanece constante ante los cambios en los volúmenes de producción. Por lo tanto, siempre en la aplicación del método punto alto y punto bajo, cuando lleguen al cálculo del costo fijo total, este costo fijo total debe ser igual tanto en el punto alto como en el punto bajo, el mismo volumen o en la misma cantidad o importe. Bien, una vez que hemos encontrado el costo fijo total y el costo unitario variable, procedemos a señalar la función de costos estimados de este renglón, que es electricidad de fábrica. Como es un costo semivariable y como lo afirmamos anteriormente, los costos semivariables, su función de costos es Y es igual a A más B por X, donde A es costo fijo total, el que acabamos de encontrar de 3,6, más 0,18, que es el costo unitario variable que encontramos en el método punto alto y punto bajo, bolívares por unidad multiplicado por X. Sustituimos en X el volumen real, que es de 340 unidades, y obtenemos un costo presupuestado a un nivel de actividad de 340 unidades de 64,8, que lo comparamos con el costo realmente incurrido de este renglón de costos que nos indica la práctica, fue de 65, nos da una diferencia de 0,2 que podemos aseverar que es desfavorable porque gastamos más de lo que habíamos presupuestado. Vamos a analizar ahora alquiler de fábrica. Damos lectura al comportamiento de alquiler de fábrica en el enunciado de la práctica o en ese primer cuadro que nos presenta. Observamos que alquiler de fábrica a un volumen de 120 unidades alcanzó un importe total de 30 bolívares. Para un volumen de 240 el importe total es de 30 bolívares y para un volumen de 360 el importe total es de 30 bolívares. Quiere decir que el costo de alquiler de fábrica permanece constante ante los cambios en los volúmenes de producción. Analizamos el comportamiento de los costos y vemos que el único costo que en forma total
permanece constante es el costo fijo. Por lo tanto, sin hacer ningún tipo de cálculo, sino haciendo uso del razonamiento teórico de la contabilidad de costos y la clasificación de los costos con base al comportamiento ante los cambios en los volúmenes de producción, podemos afirmar que el costo de alquiler de fábrica es un costo fijo. Los costos fijos tienen una función de costos estimada que es igual a Y igual a A, donde A es el costo fijo total, siendo ese costo fijo total de 30 bolívares. Fíjense que ahí no hay una X por qué multiplicar, indicando que a cualquier volumen de producción el costo fijo total debe ser de 30. Es decir, a un volumen de 340 unidades, el costo de alquiler de fábrica debe tener un importe total de 30 bolívares. Lo comparamos con el real, que fue de 30 bolívares. No tenemos variación, no hay naturaleza que indicar en cuanto a ello. Vamos a analizar ahora el costo de depreciación de fábrica. Damos lectura a su comportamiento en el enunciado. Depreciación de fábrica. Depreciación de fábrica, al igual que el alquiler, notamos que permanece constante ante los cambios en los volúmenes de producción. ¿Sí? Este costo en forma total a un volumen de 120 es de 15, a un volumen de 240 es de 15 y a un volumen de 360 es de 15. Por lo tanto, el único costo que en forma total permanece constante es fijo, podemos afirmar sin ningún cálculo que el costo de depreciación de fábrica es un costo fijo. Probablemente la empresa emplea el método de línea recta para determinar su importe. La función de costos estimada de este renglón de costos, que es depreciación de fábrica, es Y es igual a A, donde A es el costo fijo total y ese costo fijo total es 15 bolívares. A un volumen de 340 o a cualquier volumen, ese importe de depreciación, ese importe total de depreciación debe ser de 15. Lo comparamos con el costo real alcanzado, que fue de 15, y nos da una variación de 0, o no tenemos ninguna variación, por lo tanto no hay naturaleza. Vamos con el último renglón de costos, que es otros costos. Leemos o damos lectura a su comportamiento en el enunciado. Otros costos de fábrica a un volumen de 120 alcanzó un importe de 48, a un volumen de 240 alcanzó un importe de 88,8 y a un volumen de 360 alcanzó un importe de 122,40. ¿Qué observamos? Observamos que otros costos de fábrica varía de manera directamente proporcional a los cambios en los volúmenes de producción. Es decir, a medida que aumentan las unidades producidas, aumenta la cantidad total de otros costos de fábrica. ¿Cuáles costos varían en forma total? El costo variable y el costo semivariable. ¿Cómo podemos saber cuál de los dos es? Determinando el costo unitario. Decimos entonces, 48 entre 120 unidades nos da un costo unitario de 0,4. 88,8 dividido entre 240 unidades nos da un costo unitario de 0,37. Y 122,40 dividido entre 360 unidades nos da un costo unitario de 0,34 bolívares por unidad. ¿Qué observamos entonces? Que otros costos de fábrica en forma total varían y en forma unitaria también varían de manera inversamente proporcional al cambio. Es decir, a medida que aumentan las unidades producidas, disminuye la cantidad de costo unitario que es absorbido por cada una de esas unidades. Por lo tanto, en base a este comportamiento,
podemos afirmar que el costo, otros costos de fábrica, tiene un comportamiento semivariable, ya que el único costo que varía en forma total y en forma unitaria es el costo semivariable. ¿Qué dijimos anteriormente? Que cada vez que nos encontremos con un costo semivariable, tenemos que aplicar un método de estimación de costos para poder descomponer ese costo semivariable en su porción fija y en su porción variable. ¿Qué método vamos a aplicar? El método punto alto y punto bajo. De la misma manera como lo aplicamos para electricidad de fábrica. Vamos a tomar el punto alto y el punto bajo, tanto en bolívares como en unidades, y vamos a determinar una diferencia. Punto alto en bolívares, 122. Punto bajo en bolívares, 48. Punto alto en unidades, 340. Y punto bajo en unidades, 120. Procedemos a restar 122 menos 48 y nos da una diferencia de 74. Restamos 360 menos 120 y nos da una diferencia de 240. Calculamos el costo unitario y para ello vamos a dividir la diferencia en bolívares entre la diferencia en unidades. Es decir, 74,4 entre 240. Nos da un costo unitario variable de 0,31 bolívares por unidad. Una vez que hemos obtenido ese costo unitario variable, procedemos a restarle al costo total del punto alto y del punto bajo el costo variable total para así poder llegar al costo fijo total. Tomamos entonces el costo total del punto alto, que es 122,40, el costo total del punto bajo, que es 48, le vamos a restar el costo variable total. ¿Cómo obtenemos este costo variable total? Lo obtenemos multiplicando el costo unitario variable por las unidades del punto alto, que son 360. Lo vemos aquí en la barra de fórmula. 0,31 por 360 nos da 111,6 bolívares el costo variable total. Si le restamos al costo total, el costo variable total de 111,6, obtenemos un costo fijo total de 10,8. Mismo procedimiento con el punto bajo. Costo total de 48, le restamos el costo variable total. Este costo variable total es el resultado de multiplicar el costo unitario variable por las unidades del punto bajo, que son 120, es decir, 0,31 por 120 nos da 37,2. A 48 le restamos 37,2 y obtenemos un costo fijo total de 10,8, que debe ser igual en los dos puntos como bien nos dio. ¿Por qué? Porque debe permanecer constante. Una vez que hemos encontrado este costo fijo total y este costo unitario variable, procedemos a indicar la función de costos estimada de este renglón, que será Y es igual a 10,8, que es el costo fijo total, más 0,31, que es el costo variable unitario, bolívares por X. Sustituimos en la X las 340 unidades y obtenemos un costo presupuestado de 116,20, que lo comparamos con el costo real que nos indica la práctica de 118 y obtenemos una variación de 1,8, la cual podemos aseverar que es de naturaleza desfavorable porque se incurrió en más costos de los que se habían presupuestado o los que se debieron haber incurrido en base al presupuesto flexible. Una vez que ya analizamos todos los renglones de costos y hemos indicado su comportamiento y su función de costos estimada, procedemos a totalizar la función de costos de la empresa
Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar términos semejantes, ¿de acuerdo? ¿De dónde salen estos 59,4? Es el resultado de sumar todas las A de las funciones que están aquí. Este es un costo variable, no tiene A. Este es un costo variable, no tiene A. Este es un costo semivariable, sí tiene A. Aquí tenemos el primer monto de A, que es 3,6. El costo fijo solo tiene A. Le sumamos 30. El costo fijo solo tiene A. Sumamos 15. Y del semivariable tomamos 10,8. Es decir, estos 59,4 es el resultado de sumar 3,6, 30, 15 y 10,8. Más, ahora vamos a sumar aquí las B. El costo variable es solo B, 0,45 más 0,375. De semivariable tomamos la B, que es 0,18. El fijo no tiene B, el fijo no tiene B. Y tomamos del semivariable el B, que es 0,31. Y eso nos da 1,315. Es decir, 1,315 es el resultado de sumar 0,45, 0,375, 0,18 y 0,31, siendo esta la función de costos estimada de la empresa. ¿Lo vemos aquí? Función de costos estimados de la empresa o la ecuación lineal de costos de la empresa, Y es igual a A más B por X, donde Y es igual a 59,4 bolívares más 1,315 bolívares por unidad por X. Volvemos al cuadro, sumamos el presupuesto flexible, esto nos da 506,5, sumamos el costo real, nos da 509, comparamos o restamos 506,5 menos 509 y nos da una diferencia de 2,5 que es desfavorable. ¿Por qué es desfavorable? Porque el monto total de las partidas reales es mayor al monto total de las partidas presupuestadas. Este 2,5 nos debe cuadrar tanto horizontal como verticalmente, al igual que la naturaleza. Ahora vamos a ver los requerimientos. Los requerimientos dice, 1, calcular la función de costos estimada para cada renglón de costos e indicar su comportamiento. Ya lo hemos hecho aquí en este cuadro resumen. Hemos dado respuesta al primer requerimiento, que es calcular la función de costos estimada para cada renglón de costos. 2, determinar las variaciones de cada renglón de costos e indicar su naturaleza, es decir, si es favorable o desfavorable. También lo hemos hecho ya en el cuadro resumen. Aquí hemos determinado la variación y hemos indicado la naturaleza para cada uno de los renglones de costos. 3. Determinar cuántas unidades se deben vender a un precio de venta unitario de 2,38 para que la empresa logre su punto de equilibrio. ¿Cuántas unidades vender para alcanzar el punto de equilibrio? En pocas palabras, allí nos están pidiendo determinar el punto de equilibrio en unidades. Vamos a ver cómo determinamos ese punto de equilibrio. Aquí lo tenemos, requerimiento 3, punto de equilibrio en unidades. Aplicamos la fórmula que vimos en la presentación, que también la tienen disponible en video. El video de la unidad 3 continuación, que es relación costo-volumen-utilidad o cálculo de punto de equilibrio. La fórmula para el cálculo del punto de equilibrio en unidades es, punto de equilibrio en unidades es igual a costo fijo total dividido entre el margen de contribución unitario. Sustituyendo en esta fórmula los montos que hemos alcanzado, tenemos que 59,4 es el costo fijo total de la empresa y el costo unitario es de 1,315. Tomamos el costo fijo total de 59,4 y lo vamos a dividir entre el margen de contribución unitario. Entonces procedemos a calcular el margen de contribución unitario,
el cual es igual a precio de venta unitario menos costo variable unitario. ¿Cuál es el precio de venta? El que nos indica la práctica en el punto número 3 de 2,38. 2,38 menos 1,315 nos da un margen de contribución unitario de 1,065. Lo sustituimos en la fórmula del cálculo del punto de equilibrio unidades y entonces procedemos a dividir 59,4 entre 1,065 bolívares por unidad y obtenemos un monto de 55,77 y sabemos que las unidades nunca deben ser decimales. Entonces redondeamos, como es 7, aquí el punto de equilibrio siempre se recomienda redondear hacia arriba, independientemente de que aquí nos dé, por ejemplo, 55,1, debemos aproximarlo a 56. ¿Por qué? Porque recuérdense que el punto de equilibrio es aquel volumen de ventas en el cual no tenemos ni ganancias ni pérdidas. Y si colocamos una aproximación de 55, vamos a tener un pequeño margen de pérdida. ¿De acuerdo? No estamos afirmando verdaderamente o usando verdaderamente la función del cálculo del punto de equilibrio, que es saber a partir de cuántas unidades debo yo vender o la empresa debe vender para poder alcanzar la utilidad deseada o fijada como meta. ¿De acuerdo? Estas 56 unidades que hemos obtenido significa que la empresa debe vender 56 unidades para no tener ni utilidad ni pérdida. Si vende por debajo de 56, tendrá pérdida, y si vende por encima de 56, obtendrá ganancias. Hasta aquí es la respuesta. Esta es la respuesta del tercer requerimiento. Vamos con el cuarto requerimiento referido a la mezcla de ventas. Indica lo siguiente. La empresa está planificando introducir un nuevo producto, pantalones. Y aquí hacemos un stop. Si nos vamos al primer párrafo de la práctica, ahí nos indica que la empresa se dedica a fabricar ropa y que actualmente fabrica camisas, pero ella quiere expandir sus líneas de producción y ahora quiere fabricar pantalones. Nos indica entonces, la empresa está planificando introducir un nuevo producto, pantalones, es decir, adicional de las camisas que ya confecciona, quiere confeccionar pantalones, para el cual no se requiere de ningún tipo de inversión adicional. Es decir, con la capacidad instalada que tiene la empresa es suficiente para poder introducir esa nueva línea de productos. Esos pantalones se aspira a que tengan un precio de venta de 4,1 y un margen de contribución del 45% del precio de venta. Mercadeo estima que por cada unidad de pantalones que se coloquen en el mercado corresponderán a 2 unidades de camisas. Determine la mezcla de ventas para que la empresa logre el punto de equilibrio. Aquí nos vamos al requerimiento 4, que es el cálculo del punto de equilibrio para la mezcla de ventas. Lo primero que debemos hacer es hacer una tabla de los datos para cada línea de producto. La línea de producto que existe y la línea de producto que está planificando la empresa incorporar. Para la línea de productos que ya existe, que es la camisa, tenemos el precio de venta que es 2,38, que nos los da la práctica en el requerimiento 3. Ahí nos dice que el precio de venta es de 2,38. El costo variable de 1,315 fue el que obtuvimos en la tabla, 1,315. Si al precio de venta le restamos el costo variable, vamos a obtener el margen de contribución. En este caso unitario, porque ambos montos son unitarios. Con los pantalones, el requerimiento 4 nos indica que el precio de venta al que se aspiran vender estos pantalones es de 4,1 y que tiene un margen de contribución del 45% del precio de venta. Decimos entonces 4,1 por el 45% nos da el margen de contribución de 1,845.
Si queremos conocer cuál es el costo unitario variable, entonces le restamos a 4,1, 1,845 y nos da un costo variable de 2,255. También la práctica nos indica la mezcla. La mezcla es esa descripción que nos da al final, que dice que Mercadeo estima que por cada unidad de pantalones que se coloquen en el mercado corresponderán a 2 unidades de camisas. Una unidad de pantalón corresponde a una unidad de camisa para un total de 3 unidades vendidas. La proporción de ventas será 1/3, que nos da 0,333 o 0,33 periódico, y 2/3, que nos da 0,66 periódico. El punto de equilibrio para la mezcla de ventas es igual al costo fijo total dividido entre el margen de contribución promedio. ¿Cuál costo fijo total? El costo fijo total que hemos alcanzado en la tabla de 59,4, el cual no tiene ninguna modificación porque la práctica nos indica que no se requiere de ningún tipo de inversión adicional para poder producir la línea de productos pantalones. Por lo tanto, se mantiene en 59,4 y lo vamos a dividir entre el margen de contribución promedio. Si lo comparamos con la fórmula anterior de punto de equilibrio para un solo producto, la fórmula dice costo fijo entre margen de contribución unitario. ¿Por qué? Porque tenemos un solo producto. Pero aquí, como estamos analizando una mezcla de ventas de más de un producto, en este caso 2 productos, debemos determinar un margen de contribución promedio. Dicho de otra forma, promediar el margen de contribución o los márgenes de contribución de las 2 líneas de productos. Tomamos entonces, para poder promediarlo, la mezcla de ventas. Tomamos para las camisas, que es la primera línea de producción, 2 unidades multiplicadas por el margen de contribución de 1,065 más una unidad que proviene de este análisis multiplicado por 1,845, que es el margen de contribución de los pantalones, dividido entre 3, que es la sumatoria de este análisis de mezcla de ventas. Obtenemos un margen de contribución promedio de 1,325, que lo sustituimos en la fórmula de punto de equilibrio de mezcla. 59,4 dividido entre 1,325 nos da un punto de equilibrio para la mezcla de ventas de 44,8, que redondeándolo eso equivalen a 45 unidades. 45 unidades en total. Ahora debemos separar de esas 45 unidades cuánto corresponde a la línea de pantalones y cuánto corresponde a camisas. En base a la mezcla de ventas que nos da Mercadeo, pantalones debe ser el 33% de 45 unidades y para camisa el 67% de 45 unidades, los cuales redondeándolo nos da 15 unidades y 30 unidades. Aquí deben ser bien cuidadosos cuando estén redondeando, ya que la sumatoria del redondeo debe cuadrar con el punto de equilibrio que hemos calculado. ¿Qué significa este punto de equilibrio? Significa que para que la empresa no tenga ni ganancias ni pérdidas, debe vender 45 unidades si aspira incorporar una nueva línea de productos, en este caso pantalones. Y de esas 45 unidades, se espera que 15 sean vendidas para pantalones y 30 sean para camisas. Fíjense que con una sola línea de producción el punto de equilibrio es de 56, pero ya con 2 líneas de producción es de 45 unidades. Disminuye el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque tenemos un mayor volumen de unidades. Esperamos vender un mayor volumen de unidades y eso implica que vamos a poder diluir los costos fijos entre un mayor número de unidades. Va a disminuir la cantidad de costo fijo unitario absorbido por cada unidad. Y bueno, con esto damos por terminada la práctica
pronto referida a comportamiento de costos y punto de equilibrio. Espero que sea de utilidad en la comprensión de estos conceptos tan importantes para la alta gerencia de la empresa, como es el cálculo del comportamiento de los costos y el análisis de los puntos de equilibrio para la toma de decisiones. Si tienen alguna pregunta, pueden acudir al foro de dudas del aula virtual que con todo gusto les aclararé al respecto. Muchas gracias por su atención.